Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con usted este horario característico de las misiones. Y qué bueno que usted pueda estar allí, porque en este día tenemos un programón. Tenemos una visita muy interesante y está aquí conmigo, aquí a mi lado, el pastor Abel Vallejo de la Iglesia Bautista de Neuquén, aquí en el sur de Argentina. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto que usted pueda venir aquí al programa y compartir tantos años de experiencia en la obra misionera, ¿no? Ya lleva muchos años, ¿no? 30. 30 nomás. Gracias al Señor, sí. Realmente una bendición saber de todo su trabajo. Usted salió de Neuquén hace 30 años atrás, no sé, con una visión. ¿Cómo fue que Dios le habló de embarcarse en la obra misionera? Yo creo en un versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El mismo que me tocó a mí alguna vez. Es un proverbio del rey Salomón. Claro. Y en mi familia había un sentir misionero. Mis padres fueron misioneros en el sur de Chile, entre los mapuches. Ah, bueno. Y en casa se cantaban canciones en mapuche, del tiempo en que papá y mamá habían sido misioneros ahí, cuando recién se convirtieron con la Alianza Cristiana y Misionera. Luego ellos cruzaron a Argentina y por 60 años nunca volvieron a Chile. Pero el sentir misionero estaba. En casa se escuchaba HCJB todas las noches por la radio. Yo me enteré 50 años después que significaba Hoy Cristo Jesús bendice. Pero la radio de Quito, Ecuador, se oía cada noche en casa, después de que papá celebraba el culto familiar en casa. Y en una de las largas siestas del verano neuquino, mamá, tal vez para que yo la dejara dormir la siesta, tenía que cuidar de 10 hijos, así que merecía un rato de descanso. Un día me dio como obligación que lea un libro que se llamaba Pasión por las Almas. Yo tendría unos 12 años y nunca más volví a pensar del cristianismo de la misma manera. Y me marcó fuertemente el hecho de que ese autor, Oswald Smith, dice: ¿por qué alguien debe oír el Evangelio 2, 10, 50 veces y otras personas no lo oyeron nunca? Eso se quedó ahí quieto. Después vino la guerra de Malvinas, cuando acabé la carrera médica, y después de la guerra de Malvinas tenía una incertidumbre acerca de lo que hacer. Y decidí que quería usar mi profesión como médico recién graduado para trabajar para los pobres. Ese había sido mi compromiso cuando decidí ir a estudiar medicina, siendo muy chico. ¿Eso qué lo hizo allí en Neuquén? No, fui a La Plata a estudiar. Y terminé mi carrera médica y fui a la Colimba, al servicio militar. Claro. En el servicio militar explotó la guerra de Malvinas y a mí me tocó ir. Año 82. 82. Claro. O sea que estuvo allí luchando. Bueno, no, yo era médico. Yo era médico y trabajé como médico. Y le tocó ver cosas. Sí, yo no elegí ir, a mí me llevaron, pero gracias al Señor volví, creo yo, sin grandes dificultades, pero bastante frustrado. Y cuando volví, cayó en mis manos un artículo, un trabajo de Naciones Unidas en donde había referencias a los indicadores de salud. En cuanto nosotros teníamos 14 niños por cada 1000 que nos nacían, que se nos morían, teníamos una mortalidad infantil de 14. En Guinea Ecuatorial había una mortalidad de 200. Claro. Y entonces yo entendí que podía servir. Y el Señor nos abrió puerta para ir a Guinea Ecuatorial a través de una organización que se llamó MAGE, Misión Amigos de Guinea Ecuatorial. Y allá fuimos en el año 89 a visitar. Y entre tanto, pasaron los años, desde Guinea Ecuatorial el Señor nos llevó a Guinea-Bissau. Pasaron los años y pudimos saltar a Senegal y a Portugal. Y pasaron los años y estamos de regreso en la Argentina, procurando compartir con otros aquella experiencia que al principio, cuando nos fuimos,
no teníamos quien nos pudiera compartir, no teníamos un contexto de misioneros latinos que nos pudieran decir, y el modelo americano no se adaptaba, ni se adapta mucho, al perfil de misioneros latinos. Por ejemplo, nuestros hermanos americanos no tienen gran dificultad en enviar a sus hijos a estudiar. Claro. Para nosotros los latinos es muy difícil separarnos de nuestros hijos. Entonces, ahora, usted me resumió la historia de su vida en las misiones prácticamente en 2 o 3 minutos, pero en todo este tiempo seguramente mucha experiencia a través de la profesión, a través de darle el evangelio a la gente, pero algo que le haya impactado fuerte en estos países donde le ha tocado trabajar. Seguramente algo le marcó mucho, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? Hay cosas que reúnen características o rasgos de los continentes. Y África tiene como característica bastante común la desigualdad. Hay muy poca gente que tiene mucho, hay muchísima gente que tiene muy poco. O nada. Y me han preguntado reiteradamente, ¿por qué te fuiste? Si aquí podías hacer una carrera, si aquí podías hacer dinero, si aquí podías tener casa. Y eso es verdad. Yo le doy gracias a Dios que en el sentido académico no fui ni mal estudiante, ni creo yo mal profesional. Pero a partir de ese razonamiento que me dejó el artículo de Naciones Unidas, yo llegué a una conclusión. Déjeme decirlo de esta manera. Mientras en Argentina no vivimos parecido a los europeos, o a los norteamericanos, o a los japoneses, o a los canadienses, que tienen un alto estándar de vida. No vivimos como ellos, pero parecido. Pero sí nos morimos como ellos. A ver si usted me lo deja decir así. Las causas que nos matan a los argentinos son bastante parecidas a las causas que matan a los del primer mundo y al mundo desarrollado. Dicho de otra manera, en el mundo desarrollado, igual que en Argentina, si usted se pudiera parar el tiempo suficiente en la puerta de un cementerio y solamente hiciera 2 preguntas a las personas que entran llevando féretros: ¿qué edad tenía y por qué se murió? Entonces se encontraría que el 85 o el 90% de los muertos argentinos y europeos se mueren en gran proporción por aquello que les sobra. Presión de más. Se mueren por exceso de sal, exceso de velocidad, exceso de azúcar, exceso de kilos, exceso de alcohol, exceso de tabaco, exceso de estrés, exceso de medicamentos. ¿Me comprende lo que quiero decir? Y del otro lado, bueno, no hay muchos cementerios en África. Es frecuente que en las aldeas las personas se entierren alrededor de sus casas. No hay excesos ahí. Pero si pudiéramos saber de cada 100 personas que mueren en África, aquellas 2 preguntas: ¿qué edad tenía y por qué se murió? Mientras en lugares como Argentina, la mayoría de las personas que se mueren son mayores de 65 años, de 65 para arriba es el 80 o el 90% de nuestros muertos, gracias a Dios. Quiere decir que se nace para vivir por lo menos 65 o 70 años. Es claro lo que digo. Sí. Pero en África, tal vez 80% de los muertos tienen menos de 12 años. Dicho de otra manera, es tan hostil la condición que las personas, cuando no van a tolerar la dureza de la vida en las aldeas, estoy hablando de África, no estoy hablando de las ciudades, pero cuando no van a tolerar la dificultad, la dureza de la vida, generalmente la vida se les acaba alrededor de los 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Me comprende? Sí, entonces, la edad, 65 versus 5 o 10, y los motivos por los que se mueren esa gran mayoría de niños en África, tiene vinculación no con exceso, sino con falta. Claro. Falta de agua, falta de educación, falta de comida, falta de camino, falta de hospital, falta de médicos, de medicamentos, falta de dinero, falta de amor. Ahora, yo escucho esto de África, de todos los misioneros
que nos vienen a hablar en el programa de la falta, de la falta, de la falta. Y la constante que nos dicen, bueno, es la característica de este continente. Porque, no sé, algunos dicen, están como bajo una maldición, otros dicen, bueno, tienen problemas porque se lo buscaron, no porque fueron allí personas desahuciadas. Usted que vivió dentro de estos países, ¿por qué África está en la condición que está? Eso es entrar en un tema muy denso, pero si usted me permite una expresión resumida, sí. Yo creo que hay varios factores. Nuestros hermanos africanos en nada son diferentes de nosotros, excepto en la fortuna que han tenido. Primero fueron conquistados y al revés de los sudamericanos no se sacaron el yugo de encima. Fueron esclavos por muchos años. La raza blanca tiene una enorme y prolongada deuda histórica con la raza negra. Por miles o por cientos de miles les arrancamos de sus aldeas y les llevábamos en barcos a traficarlos a Centroamérica y al sur de los Estados Unidos. Es una vergüenza histórica de la que, creo yo, no tenemos retorno. Cualquier cosa que podamos hacer por África no paga en la enorme sangría que fue sacar sus mejores jóvenes. La historia de Kunta Kinte en Raíces es la historia de millones o de cientos de miles en que cuando conseguían completar, por ejemplo en Senegal, hay una isla donde había una prisión, entonces se los mantenía a los esclavos hasta que sean suficientes como para llenar un barco. Entonces se los ataba con cadenas y grillos y se embarcaba hacia el otro lado del océano. Si el barco conseguía llegar con la mitad de la carga viva a las Antillas, era un buen viaje. Pero frecuentemente el barco tenía que volver porque habían muerto todos. Esto nosotros hicimos. Entonces, de ahí para adelante tenemos gente blanca multimillonaria que ha hecho sus fortunas en África, claro, con la madera de África, con las personas de África, y el eufemismo, la hipocresía de haberle concedido en la época postcolonialista, porque hubo un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial en que ya no era elegante tener colonias, había que darles la independencia. Mentira. No hay ninguna independencia en Mali donde no pueden fabricar siquiera su jabón. Son independientes porque tienen una bandera y un himno y un presidente que es un títere de los gobiernos a los que pertenecían colonialmente. Entonces se repartieron África entre Inglaterra, Francia y alguno más. Entonces, la ropa que visten sigue siendo inglesa, pero tiene forma africana. El jabón que usan, la lamparita que llevan, el coche que conducen. Y todo eso para entonces, adornar, por eso, ¿no?, digo yo que es un tema muy denso, claro, pero en claro, el contexto de eso, sus almas están perdidas. Ahora, y más allá de cualquier cosa, de cualquier consideración económica o histórica o política, ellos van al infierno si no conocen de Jesucristo. Bueno, precisamente por eso, después de esta charla muy interesante que estamos teniendo, en el próximo bloque le voy a invitar a que me cuente cómo hacen para evangelizar a los africanos en los lugares. Eso es muchísimo más interesante de hablar. Ustedes están trabajando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacemos un breve intervalo musical y volvemos enseguidita nomás con el pastor Abel Vallejo. Se siente el latir de una cosecha de aquellos que no tienen voz y en su alma saben que es tristeza. Ya se asoma en la ventana la esperanza
esperanza y con fe nos invita a volar, a convertir hoy su lamento en danza. Son el tesoro, el futuro de los siglos, y su reino, dijo Dios, es de los niños. Abraza el futuro, abraza la vida, abraza los sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abrázalo hoy, abraza la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz, porque ellos son el corazón de la cosecha. Ya se escucha el llamado desde el cielo, con amor nos invita a cambiar, a volver el corazón a ellos. Ya se escucha el sonar de una trompeta, con pasión nos invita a marchar, todos juntos a una sola meta. Son el tesoro, el futuro de los siglos, y su reino, dijo Dios, es de los niños. Abraza el futuro, abraza la vida, abraza los sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abraza hoy, abraza la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz. Abraza el futuro, abraza la vida, abraza los sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abrázalo hoy, abraza la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz. Hoy ellos son el corazón de la cosecha. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos teniendo un programa muy jugoso con el pastor Abel Vallejos. Realmente nos está comentando cosas muy interesantes. Uno tiene que estar viviendo en África para poder hablar con propiedad. De oídas a veces se deslizan muchas cosas, pero todo lo que nos contó el pastor Abel realmente es la realidad de lo que se está viviendo en este continente. Pero le decía en el bloque anterior sobre el final, vamos a hablar un poquito de la realidad del Evangelio, cómo ellos introducen el Evangelio dentro de los pueblos, de las naciones donde han estado trabajando. Ustedes, pastores, estuvieron primeramente en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y allí, ¿cómo trabajaban para meter el Evangelio allí? Una antigua colonia española, claro, donde el idioma oficial es el español, pero en aquel momento, ahora se ha difundido mucho más, pero en aquel momento lo hablaba 2 o 3% de la población, y mal. Ahora la educación ha potenciado mucho pero un país realmente que había caído bajo una forma de comunismo a la africana, por decirlo de alguna manera, con un componente fuerte de tribalismo y de venganzas y unas matanzas tremendas, ¿no? En Argentina y en otros países de Latinoamérica se ha hecho, y bien hecho está, una lucha y una protesta por la muerte del terrorismo de Estado en algunos países. Pero en aquel país el Estado mató 90.000 personas y usted nunca escuchó de eso, por ejemplo. Ni se enteraron. No. Pero era un Estado que quería imponer el comunismo, incluido una fuerte dosis de tribalismo. Entonces, en el medio de esa desgracia y miseria, llegamos nosotros hace 30 años atrás. Y era un país realmente muy pobre, muy pobre. Después de unos años que nosotros nos fuimos, aconteció algo que nos habíamos preguntado alguna vez. Desde la costa del mar, en Guinea Ecuatorial, se veía el fulgor, ¿cómo se dice? Los pozos de petróleo que estaban quemando gas en Nigeria, se los veía, en la noche, en el cielo,
la enorme llamarada que echaban, se los veía desde Guinea. Entonces decíamos, si el mar de Nigeria pertenece a la OPEP, claro. Digo, ¿por qué no podría ser que en Guinea Ecuatorial hubiera petróleo? Seguro que tiene. Bueno, para hacerlo muy cortito, descubrieron petróleo, vinieron empresas americanas y francesas, descubrieron petróleo, tienen una destilería actualmente y de ser el último país de África pasó a ser el tercero después de Egipto y de Sudáfrica. En este momento el ingreso per cápita de Guinea Ecuatorial es altísimo y si usted pasea por sus calles, algunas de ellas simplemente parecen Alemania. La distribución no ha sido equitativa, entonces la gran familia del presidente y sus allegados, unas 3 o 4 mil personas se han vuelto muy ricos y el resto de la población sigue estando en una situación bastante parecida. Ahora, han mejorado los servicios, pero... Me pregunto, cuando ustedes llegaron, predicar el Evangelio a una realidad de gente que estaba muy pobre, a la realidad actual con prácticamente un país del primer mundo, es otro país realmente. Y ahora ustedes no están allí, están en otro país, pero sí tienen noticias. Pero el plantar la iglesia del Señor en aquel tiempo, en el corazón de... El Señor nos mostró trabajar con los jóvenes del colegio secundario, que eran el techo académico del país. El país no tenía universidad, ahora está teniendo. Pero los jóvenes del 5º año del secundario eran nuestra meta. Y empezamos a procurar evangelizarlos. Y el Señor nos permitió fundar una iglesia de jóvenes del nivel intelectual más alto, digamos así, del país, el secundario. Y ellos tenían fuerte interés en aprender el español, porque era un requerimiento del colegio, leer, hablar fluidamente el español. Y entonces nosotros comenzamos a celebrar un culto en español, y a evangelizarlos en español, y a leer la Biblia en español, y a explicarla. Y el Espíritu Santo de Dios obró en ellos, se convirtieron al Señor. Para hacerlo muy breve, el Señor hizo de esos jóvenes, en el caso de uno de nuestros pastores, es el presidente de los pastores del país. Otros han sido ministros, o directores generales, o secretarios, porque apuntamos a un sector de la población que es, ¿cómo decir?, influyente en la sociedad. Claro. Y ellos recibieron con amor el Evangelio de Jesucristo. Les enseñamos algo que no nos enseñaron en Argentina. Les dije, ustedes no van a demorar un siglo, como demoramos nosotros en Argentina, que después de un siglo de recibir el Evangelio empezamos a pensar en enviar misioneros. Esto fue hace 30 años atrás. Claro. Ellos están enviando sus misioneros. Actualmente. Y nosotros orábamos en la iglesia y el Señor nos levantó a nosotros para que fuéramos a Guinea-Bissau. Y en Guinea-Bissau, en ese momento no era permitida la entrada de misioneros. Por otras razones, el país estaba cerrada a la entrada de misioneros. Yo me había postulado como candidato médico a ser trabajador de las Naciones Unidas. Me propusieron y finalmente acepté. Fue un trámite dejar un campo y dejar el otro y tomar el otro porque amábamos aquel lugar. Y el Señor se reveló en forma poderosa sobre nosotros y no tuvimos duda de que teníamos que ir ahí. Claro. Y cuando fuimos, desde dentro del país, pudimos abrir las puertas para otros. Cuando entramos había poquitos misioneros, cuando nos fuimos había más de 40. Entonces, a veces la profesión puede servir a nivel secular para abrir una puerta de otro modo cerrada. En verdad que el Señor trabaja mucho en este tiempo con profesionales de diferentes vertientes, ¿no? Ya sea médicos, enfermeros, contadores, gerentes de empresas. Conocemos varios casos de gente que para entrar en lugares cerrados la única posibilidad es trabajar así con las profesiones, ¿no es cierto? Así que, bueno, realmente maravilloso lo que nos están contando. Seguramente tendríamos para poder despacharnos mucho tiempo más, pero sabemos que el tiempo es limitado, también ustedes tienen que estar viajando, pero realmente queremos que lleven nuestros saludos a todos los amigos en los diferentes países donde van a estar. Actualmente están en Bissau o se van para otro No, nosotros
hemos regresado a Argentina. Por una cuestión familiar, mi esposa tiene que cuidar de su mamá. Y hemos regresado a Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y ahora, hace un año, estamos viviendo nuevamente en la Argentina. Bueno. Y tratando de adaptarnos a nuestro propio país. Qué interesante, porque ayuda a que toda la vertiente de futuros misioneros que Argentina tiene, porque siempre ha sido el prototipo de toda América del Sur, de Latinoamérica. Argentina ha sido un país que ha mandado muchísimos misioneros. Hay, se dice, 700, 800 misioneros argentinos trabajando en diferentes países, pero bueno, muchos de ellos, de los próximos, hay que formarlos. Y usted ya sabe el cómo, ¿no? Cómo decirle, cómo darle cátedra. El Señor le ha dado una visión a mi esposa y ella ora por 10.000 misioneros argentinos. Bueno. Gloria a Dios. En un país que tiene, o que dice tener, 2,5 millones de cristianos evangélicos nacidos de nuevo, esperar 10.000 misioneros no sería una utopía. No, para nada. Pero bueno, oremos por eso. Vamos a pedir a la Iglesia que también nos ayude a través de los pastores, de los siervos de Dios, a levantar obreros en diferentes lugares, porque, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hace falta enviar obreros para levantar la cosecha que está lista, dice, ¿no? Yo leo eso en la palabra. La cosecha está lista. Hace 2000 años atrás Jesús nos decía eso. O sea, se nos va a pasar la cosecha si seguimos esperando, ¿eh? Así que es tiempo de que los obreros se arremanguen, que realmente si sientes en tu corazón de estar poniéndote en las filas de aquellos que van a ser los misioneros que van a ir al campo. Bueno, tenemos aquí consejeros de lujo que pueden asesorarte, brindarte, darte todo el conocimiento que ellos mismos tienen. Y damos gracias al Señor por tener al pastor Abel Vallejos entre nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias. Que el Señor lo siga usando, y que realmente todo eso que ha puesto en su mente, en su corazón, sirva para tantos obreros que el Señor va a levantar en este tiempo. Permítame terminar diciendo una palabra personal. A quien estuvo ahí sentado o como sea, viendo este programa. Un político famosísimo dijo: si no hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? En el nombre de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Abel Vallejos. Realmente hemos sido muy bendecidos por esta palabra. Damos gracias a Dios y bueno, nos tenemos que ir ya porque el tiempo ha terminado, pero en este día hemos salido altamente beneficiados y gozosos por todo lo que el Espíritu Santo nos ha transmitido. Que Dios le bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa.